¿Qué bases de datos debo escoger para mi investigación? En el siguiente video te orientamos sobre este proceso. El proceso de búsqueda de información consiste de varias etapas o fases, cada una interrelacionada con la otra. Por eso es importante conocerlas y no saltarlas. La primera etapa o fase para buscar información es definir el tema de investigación. El tema bien definido te va a ayudar a poder seleccionar una buena base de datos y a realizar una búsqueda de información exitosa. Es importante que aprendas a distinguir entre lo que es el tema, el problema y el propósito de un trabajo de investigación. El tema consiste de un concepto general dentro de un área, asunto o controversia o disciplina. El problema es la situación particular que se desea estudiar o conocer de ese tema. Y el propósito es lo que vas a hacer en tu trabajo, lo que vas a probar o lo que tu profesor haya pedido en detalle que argumentes o investigues. Te presentamos aquí algunos ejemplos para que aprendas a diferenciar entre el tema, el problema y el propósito. Por ejemplo, tenemos como tema dismorfia de Zoom. Como problema, identificamos el siguiente: cómo las videollamadas impactan la imagen personal y autoestima de las mujeres. Y el propósito del trabajo será presentar cómo el uso de las webcams en videollamadas afectan la imagen y la autoestima de las mujeres. Otro ejemplo de tema es la deserción universitaria. El problema a investigar sería el incremento de bajas universitarias durante la pandemia del COVID-19. El propósito es describir los factores que motivaron a los estudiantes universitarios a abandonar los estudios durante la pandemia. Como tercer ejemplo, tenemos el tema de la obesidad infantil. El problema a estudiar sería la situación de obesidad infantil durante la pandemia del COVID-19. Y el propósito, discutir los factores que inciden en la obesidad infantil durante la pandemia del COVID-19. Cada uno de estos propósitos son los que elaborarás en detalles en tu trabajo de investigación o presentación oral. La segunda fase o etapa en el proceso de búsqueda es identificar las fuentes de información adecuadas para tu trabajo. No importa si vas a hacer un ensayo, presentación oral o una monografía. La mayoría de los trabajos académicos consisten de 3 partes fundamentales: la introducción, desarrollo y conclusión. Para cada una de esas partes debes identificar información que te ayude a establecer el mensaje específico de cada área. En el caso de la introducción, vas a mostrar al lector el tema de discusión de acuerdo a un contexto histórico o a definir ese tema para aquel lector que no conoce del mismo. Por lo tanto, la información que necesitas para introducir el tema consiste de definición de conceptos, presentación de hechos históricos y datos estadísticos. Las fuentes adecuadas para esta parte de tu trabajo son los diccionarios, enciclopedias, libros, websites de organizaciones o websites gubernamentales. En el caso del desarrollo, vas a presentar el tema con detenimiento. Aquí necesitarás datos más específicos. Muchos de estos datos provienen de investigaciones científicas o argumentos y opiniones de expertos. Las fuentes útiles para el desarrollo de tu trabajo son los artículos de revistas científicas, los artículos de periódicos, informes corporativos o gubernamentales y las tesis y disertaciones. Para la parte de la conclusión, es necesario
que ya vayas trabajando tu punto de vista de acuerdo a los argumentos y opiniones de expertos que has citado o has utilizado en el desarrollo de tu trabajo. Por lo tanto, la información que utilizaste en la sección de desarrollo, esos artículos de revistas científicas o artículos de periódicos, los vas a contrastar con tu opinión en la sección de conclusión. Para seleccionar una base de datos en nuestra colección, debes visitar nuestra página de la biblioteca, dirigirte a la sección de recursos y en bases de datos identificar dos categorías que tenemos disponibles: las bases de datos suscritas y las bases de datos de la A a la Z. En las bases de datos suscritas encontrarás las bases de datos que suscribe la universidad y que son de uso exclusivo para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. En las bases de datos de la A a la Z encontrarás un directorio exhaustivo de fuentes de información que consisten de fuentes por suscripción y otras fuentes gratuitas. Te exhortamos a visitar nuestro canal de YouTube para que conozcas un poco más sobre estas bases de datos en los videos que tenemos disponibles. Ahora, en la tercera fase del proceso de búsqueda, debes identificar la base de datos útil a tu necesidad. Si retomamos el ejemplo de las fuentes de información de acuerdo a la parte de tu trabajo, para una necesidad de información general como la que necesitamos para la parte introductoria de un trabajo, como casos de definiciones, datos históricos, biografías o obras de literatura, en general, las bases de datos de nuestra colección que te recomendamos son las siguientes: la Británica Academic, la Británica Moderna, Credo Reference, Gale Virtual Reference y OCENET. El contenido que encontrarás en estas bases de datos consiste de diccionarios, enciclopedias, manuales, magazines, periódicos y videos, que no importa el tipo de trabajo que estés realizando, te van a ayudar a ofrecer un contexto general del tema bajo el cual estás investigando. Si tu necesidad son artículos de revistas científicas, algunas de las bases de datos que te recomendamos que están disponibles en nuestra colección son Dialnet, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto o DOAC, el Latindex, el ProQuest One, Redalyc, Science Direct, Cielo, Springer Open y Wiley. Estas bases de datos te proveerán revistas como los journals, magazines y revistas profesionales, útiles para encontrar artículos de revistas científicas de autoridad académica. Por otro lado, si tus necesidades son acerca de encontrar información sobre puntos de vista opuestos o información sobre temas controversiales, te recomendamos las siguientes bases de datos: Credo Reference, Issues and Controversies y procon.org. Estas bases de datos proveen acceso a artículos breves y datos para sostener puntos de vista a favor o en contra de un tema. Por otro lado, si estás buscando leyes, jurisprudencia, información legal y revistas jurídicas, las bases de datos que te recomendamos que están disponibles en nuestra colección son Ayuda Legal PR, Biblioteca Legislativa, FindLaw, LexJuris, Microjuris, Public Library of Law. Estas bases de datos proveen datos como leyes de Puerto Rico, leyes federales, casos, asesoría legal y artículos jurídicos. Si tu necesidad son datos estadísticos, en nuestra colección hay variadas fuentes que te proveen datos estadísticos por disciplinas o por regiones. Aquí te presentamos algunos ejemplos de bases de datos sobre estadísticas para Puerto Rico, como por ejemplo datacensus.gov, Estadísticas PR, State Data Center de Puerto Rico. En estas bases de datos
puedes conseguir datos censales sobre Puerto Rico en diferentes categorías como demografía, educación, economía y salud. Si estás buscando libros electrónicos o ebooks, tenemos varias bases de datos en nuestra colección, como por ejemplo Kabi eBooks, Credo Reference, Digitalia, EBSCO, El Libro, Gale Virtual Reference, Infobase y ProQuest One. En ellas encontrarás variedad de libros de referencia, obras monográficas, libros de texto y antologías literarias. Te recomendamos ver los videos disponibles en nuestro canal de YouTube dirigidos a conocer qué son las bases de datos y bases de datos de la A a la Z. Estos videos te ayudarán a identificar las bases de datos útiles a tu necesidad y a conocer un poco más de las que te acabamos de recomendar. También te recomendamos seguirnos en las redes sociales para que te enteres de información útil y necesaria para tu vida académica.